Hola, buenas noches. Crímenes de Córdoba, último programa del ciclo 2021, un ciclo accidentado con muchas novedades, con pandemia, con restricciones, con un último programa en el que vamos a abordar un caso muy violento, un caso de un asalto domiciliario, lo que se suele llamar a veces la entradera por el garage cuando la persona ingresa el vehículo. Un grupo de delincuentes, pistoleros, adictos, que ingresó a una casa de familia con 2 o 3 generaciones de familiares y cometió un hecho violentísimo porque además del asalto, a pesar de que le franquearon la salida, uno de ellos disparó sobre Adrián Brunori, la víctima de este caso, este homicidio del colectivero. Él era colectivero, volvía a su casa de jugar al fútbol con su hermano Darío. Le pidió, mientras él se daba un baño, porque tenía que conducir su colectivo al día siguiente bien temprano, le pidió a Darío que ingrese el auto o los autos, y mientras estaba sucediendo esto, antes de que se cierre el portón, entran 3 chicos irresponsables que venían de cometer un raid delictivo de 3 hechos, conducidos por un ecuatoriano mayor de edad que los utilizaba para hacer este tipo de atracos. El saldo fatal de este homicidio es el de Adrián Brunori, colectivero, 32 años, estaba esperando un hijo, su mujer, quien también está en las imágenes que vamos a ver en el programa de hoy. Pero vamos a comenzar el raconto de este programa con lo que ha sido el fiscal de instrucción. Vamos a elegir a él para que nos relate cómo fue la investigación que dio, exitosa investigación, con los 5 responsables que fueron luego a juicio. Escuchamos a Gustavo Dalma, que próximamente va a ser camarista. Vamos a ver cómo cuenta él cómo fue la investigación de este hecho. Fue un hecho extremadamente lamentable. Los autores que luego fueron condenados venían de un raid delictivo, venían de haber cometido 3 hechos anteriores en entradera, es decir, esperaban que las víctimas estaban ingresando a su domicilio, que es lo que ocurrió en este caso. Así fue que sorprendieron a los integrantes de la familia en el momento que estaban guardando el vehículo. Ingresaron un grupo de personas y 2 quedaron afuera a bordo del auto. Fue extremadamente violento el accionar de estas personas. La presencia de ese vehículo en la puerta alertó a un familiar que vivía a 120 metros. Ese familiar llamó a la policía. Cuando la policía rápidamente llegó al lugar del hecho, los que estaban aguardando a sus cómplices que estaban en el interior del domicilio le realizan un disparo y se dan rápidamente a la fuga. Estas personas, la policía alerta a otros móviles policiales que se hacen rápidamente presencia en el lugar. Ese disparo de arma de fuego alertó a los cómplices que estaban en el interior del domicilio, y por una paradoja de la vida, Adrián Brunori les dice que se den a la fuga, que no quería problemas con los integrantes de su familia, y con esa visión protectora que tenía, les indica que pueden salir por el patio, indicándoles que en el lavadero comunicaba con los techos vecinos y así se podría dar a la fuga, evitando un posible enfrentamiento con la policía. Así lo hacen, se escapan parte de los cómplices y uno de ellos, antes de salir, con un desprecio total hacia la vida de Adrián, que en definitiva le había facilitado o le había pedido que se retiraran del domicilio, le efectúa un disparo que impacta en el cuerpo y a las pocas horas le provoca lamentablemente la muerte. Los empleados policiales logran detener a todos los autores de los hechos que estaban ahí en el lugar, en los techos, logrando recuperar las armas que habían utilizado, como así también parte de los objetos sustraídos. De este modo, los 3 que habían ingresado a la casa de León Pinero del 400
fueron detenidos en los fondos, en el interior de la manzana de esta casa que había sido asaltada y donde se produjo el disparo de Adrián, que fue conducido por la policía hacia el hospital de urgencias, pero no pudo sobrevivir cuando le efectuaron un disparo en la aorta abdominal. También hablamos con el fiscal Dalma sobre los otros dos, los delincuentes que estaban afuera en el vehículo. Coronel, el ecuatoriano que había armado toda esta banda, y López, que era hermano de uno de ellos, de los menores que estuvieron dentro de la propiedad. Escaparon haciendo disparos a la policía y escaparon efectuando disparos también a una cuñada que se había alertado y había llamado a la policía. Es clave en la investigación cómo los atrapan a ellos. Lo escuchamos cómo lo hicieron de boca del fiscal Gustavo Dalma. Esta investigación fue extremadamente exitosa en el sentido que las dos personas que se dieron a la fuga fue luego de una excelente investigación de investigaciones de la policía, logró dar no solamente con el vehículo, sino también con quién era el que lo conducía ese vehículo por testimonio de vecinos, porque en la fuga había tenido un desperfecto en una de las cubiertas que lo abandonaron, testigos vieron hacia dónde se dirigió y al pocos días de investigación dio sus frutos, logrando la detención de esta persona y el secuestro de algunos elementos en el interior de la vivienda. Había dudas en relación de esta persona estaba o no acompañada de otro sujeto como acompañante que en definitiva había efectuado el disparo hacia los empleados policiales. Un testigo presencial había observado pasar un vehículo a gran velocidad en donde en su interior había dos personas. Otro trabajo excelente de policía judicial logró reconstruir ese momento. Hicimos una reconstrucción del hecho con el mismo vehículo que fue secuestrado y con la participación de peritos de policía judicial con un profesionalismo increíble. Reconstruimos esa huida en donde se pudo determinar no solamente que había dentro del vehículo dos personas, sino que además este testigo que lo vio a través de una persiana se podía observar con claridad el rostro de las personas que ahí se encontraban y eso fue fundamental no solamente para la identificación de esta última persona que iba de acompañante, sino también para su detención y su posterior condena. Agradecemos al fiscal Gustavo Dalma, instructor, y a Mariana Pinque, que fue la secretaria que fijó el hecho. Y como siempre, nosotros hacemos críticas, pero en este caso la verdad que la investigación ha sido ejemplar, no solamente de los funcionarios judiciales, también de la policía y también de la policía judicial, con toda la cuestión de peritajes. Vamos a ir ahora, después de este corte que viene ahora, con lo que fue el juicio en la Cámara Novena del Crimen. Ya volvemos. Bien, y en la Cámara Novena del Crimen hicieron el juicio por jurados populares con los vocales técnicos Roberto Cornejo, Mónica Travaglini y en ese momento estaba Gustavo Arocena como camarista. Fue un juicio bastante debatido, hubo querellantes, el doctor González Quintana estuvo allí como querellante por la familia, estuvo el fiscal Ferrer. Y bueno, las condenas fueron drásticas, ya vamos a ver de qué se trata. Lo escuchamos en este informe primero. ¡Y no soy Lucero! ¡No me dejes ¡asesina! Duras sentencias aplicó la Cámara Novena del Crimen en un juicio con jurados populares por el homicidio del colectivero Adrián Brunori. El hecho ocurrió en septiembre de 2015 en el domicilio de la víctima en Barrio Alberdi, donde fue ultimado a quemarropa. El tribunal sentenció penas de prisión que van desde los 22 a los 20 años para los mayores y el tratamiento
por parte del juez de menores a los 2 menores al momento del hecho. El considerado autor material del homicidio le hizo una mueca de burla a los familiares. Estamos conformes porque en algún punto la querella tuvo que acusar de manera particular, digamos, la presencia del quinto imputado, del quinto acusado, que el Ministerio Público Fiscal no había encontrado elementos para sostener la acusación. Nosotros insistimos en la presencia de esta quinta persona, y tanto el jurado como los jueces han entendido que participó materialmente de los hechos y de hecho le aplicó una condena, consideramos que es la que corresponde. A uno solo se le aplicó la figura del homicidio calificado criminis causa, que es al menor, al que efectuó el disparo, y a los restantes se los responsabilizó en ese último hecho como homicidio en ocasión de robo, lo cual plantea una escala diferente, con gradualidad, no es una pena única, pero de todas formas las penas que se han impuesto son elevadas en el sentido de que hay una proporción entre la sanción y las conductas incurridas. ¿Qué va a pasar con los menores ahora? Los menores tienen que dar intervención ahora al fuero penal juvenil, el fuero de menores, cuya trámite implica que sean sometidos a tratamiento, que se le haga un juicio exclusivamente determinado a la pena que les pueda corresponder y que para lo cual el juez de menores, por razón de una ley nacional, puede imponer penas diferenciadas y más leves que las penas que corresponden a los mayores. Los familiares saben que será difícil recuperarse por la pérdida irrecuperable de una vida. El padre de Adrián criticó el tratamiento legislativo para los menores responsables de un homicidio. No me queda otra. A mi hijo, así le den 1000 años, no me lo va a devolver nadie. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es tratar de cuidar a los chicos y darles todo lo que se puede. ¿Qué piensa de las leyes y los menores? Que es una broma. Las leyes de los menores es una broma. Ellos, cuando cometieron el asesinato, tenían 16 y 17 años, ahora tienen 20 y 18, 20 y 19. Los deberían jugar como tal ahora, no cuando hicieron el crimen. Mi familia, mi hogar se destruyó con este hecho. A Adri nos sacaron, nos robaron la vida de Adrián, además de robarnos todas las cosas. Que esto fue lo más importante, mi vida. Y bueno, seguir con mis hijos. Y ahora, ellos por supuesto que se van a enterar de la persona maravillosa que fue su papá. Y que hoy en día se hizo justicia. Y el saldo de este juicio fue duras condenas de 22 años para 3 de los delincuentes, los mayores de edad, por homicidio en ocasión de robo. Discrepó el fiscal con la instrucción, el fiscal de Cámara, que pidió diferenciar esto. Para quien disparó, sí, un homicidio criminis causa, pero siendo menor de edad, ya vamos a ver qué pena le dio el juez de menores. Finalmente podemos decir que hubo una condena que se corresponde con lo que venía sosteniendo la querella. Pedimos disculpas al querellante González Quintana por la falta de ortografía, no fue voluntaria. Es González Quintana con Z de español. Pero bueno, se logró el cometido que pretendía la querella y hay importantes cuestiones sobre la participación de López, que es lo que decía González Quintana, Chuzo, para los que lo conocemos de tribunales. Quedó acreditada la participación a pesar de que el fiscal no cree que había sido probado. El tribunal sí acogió esa petición de la querella porque entendió que había sido bien hecho el reconocimiento del testimonio de la cuñada de la víctima que lo había reconocido a López. López, que era hermano de Montero, uno de los menores también condenados. Vamos a ver en el próximo bloque, vamos a tener una presencia aquí en nuestro living con un invitado especial de la familia, por supuesto, para hablar, entre otras cosas, de quién era Adrián Brunori.
Adrián Brunori, la víctima de esta historia policial, criminal, judicial, colectivero, tenía 32 años, estaba casado, tenía un hijo, estaba esperando su mujer Natalia otro hijo, lo tenía con un avanzado embarazo, y tenía un papá, además de su hermano Darío y sus hermanas, tenía un papá y una mamá, Clara y Osvaldo. Hoy nos acompaña Osvaldo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes. Muchas gracias. Después de varios años de no vernos por el juicio, ha sido uno de los más activos en ese proceso previo y durante los debates en la Cámara Novena. ¿Cómo lo vivieron ustedes como familia todo esto hasta que dan las condenas? Bueno, mira, como familia lo viví muy mal. Porque, bueno, vos sabés lo que es perder un hijo. Yo no lo sabía, ahora lo sé. Y lo pasamos mal. Todos los días tener que verlos a estos. No. Yo llegué a un momento que no lo soportaba. No podía entrar a la sala. Pero bueno, había que hacerlo. Por Adrián había que hacerlo. ¿Podrías relatar de alguna manera, vos estuviste presente, a vos te levantaron durante el asalto, estabas durmiendo? Sí. A tu mujer también. ¿Cómo fue eso último de por qué se produce el disparo? Inexplicable, absurdo, porque tan luego Adrián quería franquearles la salida para que pudieran salir y que no hubiera ningún problema. Y sin embargo se encuentra con él quería facilitarles la salida, guiarlos para que puedan salir más rápido, porque la policía ya estaba arriba de los techos de mi casa. Entonces, él intuyó que iba a haber un tiroteo o algo, iba a pasar, entonces les dijo, bueno, váyanse por acá y listo. Y bueno, y este chico, el más chico, tenía 16 en ese momento. Sí. Cuando se iba yendo, tenía que cruzar la puerta. Lamentablemente le disparó y le entró acá en el abdomen la bala y bueno, hizo ahí una voltereta, le cortó la aorta abdominal y no llegó al hospital. Llegó al hospital, pero le dio 3 paros. Antes de que llegara a la sala al quirófano le dieron 3 paros y lo sacaron, pero el cuarto no lo pudieron liberar. Claro, la falta de presión sanguínea. Sí, no tenía sangre en el torrente sanguíneo, digamos, en el corazón. Osvaldo, digamos, no hubo ningún motivo para que este irresponsable que veíamos recién haciendo muecas y burlas a los familiares indignados por lo que había pasado, tuviera que disparar. O sea, no, estaban pasados de nada, vuelta, para nada. Estaban drogados. Es más, te digo, Adrián se enteró que nos estaban asaltando adentro del baño cuando se estaba duchando. Sí, como le había dicho a su hermano, que entrara al auto porque él se tenía que duchar. Claro, porque él se tenía que levantar muy temprano y bueno, y Darío estaba entrando en el auto mío. Y bueno, y cuando quisieron bajar el portón, alguien se lo tuvo el portón. Te voy a dar una noticia que ustedes hasta ayer no la sabían, que había resultado de las condenas a los 2 menores. Sí. No sabían si estaban libres, si les habían dado un tratamiento. No, te digo sinceramente. Bueno, el juez González del Solar, juez penal juvenil, sí, a quien mata a Adrián, les dio 17 años de prisión, que está cumpliendo por este hecho y por 2 o 3 hechos anteriores contra la propiedad. Contra la propiedad, sí. Y a Montero, al hermano de López, sí, le dio 9 años. Y todavía está preso, porque se están cumpliendo 6 por ahí, si hubiera algún 2/3 partes, pero se ve que todavía está debiendo algo. De algún modo despeja un poco la expectativa que muchas veces se dice que los menores, la justicia los deja. Sí, yo te digo honestamente. Y no se tienen que hacer cargo. Tenía un poco de dudas con respecto al menor, porque demoraron mucho para darle la sentencia. Aparte, Dalma le había puesto la pena de crimen y causa, digamos. A todos, a los 5. Para una persona mayor es
perpetua, pero para... Claro, para una mayor es perpetua, para un menor creo que son 15 años. Le han fijado 17. Le fijaron 17, está Con bien. este y otros es hechos. lo correcto, claro, porque tenía otras causas. ¿Y cómo es la familia, la vida de hoy? Con Adriancito, porque nació el que estaba en la panza. Sí, ahí te pasé una foto. También hincha de River. Mira, Adrián y pregunta por su padre, ¿viste? Desgraciadamente. Pero es lo que nos quedó de Adrián. Sí. Pero bueno, de alguna manera estás aquí para contar, siempre nos interesamos nosotros por saber quién es la persona que nos falta. ¿Cómo era? ¿Cómo era Adrián? ¿Cómo era Adrián? Bueno, mira, Adrián era una persona muy especial. ¿Por qué digo esto? Porque él nunca lo ibas a ver enojado. Jamás. Y si se enojaba, a los 2 minutos se le pasaba. Y tenía que ser por algo muy, muy, muy grave, digamos. Pero al margen de eso, él era una persona que ayudaba mucho en el trabajo. Él se bajaba, si veía una mujercita de mucha edad que él no podía, el que veía que no podía subir, Generoso. ponía el freno de mano y se bajaba, le ayudaba a subir. Bueno, vos En el tuviste. juicio había familiares, pasajeros, compañeros de trabajo. Y en el velorio vos viste lo que era, Sí, un mundo sí. de gente. Y era todo mucha gente de esa eran pasajeros, y bueno, por supuesto tenían muchos amigos que a mí me saludó tanta gente que yo no tenía idea quién era, te lo confieso. Suele suceder a los familiares de la gente que le pasa lo de Claro, ustedes. no tenía idea quién eran. Sí. Y bueno, uno me decía, sí, yo lo conocía a Adrián en tal parte, o era compañero mío en tal lugar, o en la empresa. Pero choferes, bueno, no sé, la cantidad de choferes que ha habido, impresionante. Bueno. Mucha gente. Adrián él no tenía problema con nadie. Él, si podía ayudar a alguien, era capaz que lo sacaba él para dárselo a otro. Eso, en ese sentido, mira, yo te digo porque lo conocí muy bien. Y aparte de eso, un día te cuento una anécdota. Sí, por favor. Él tenía un negocio que, bueno, cuando él trabajaba se lo atendía yo, especialmente a la mañana. Y un día, no sé por qué, le tocó trabajar a la tarde, entonces fuimos los dos. Y bueno, me dice, anda, papi, dice, anda a buscar a la panadería, dice, tenemos que ir a buscar, tienes que traerme la factura. Bueno, fui, busqué la factura, un paquete de facturas. En ese instante entra dos chicos, así, a pedir. ¿Sabe lo que hizo? Le dio el paquete de facturas. Bueno. Que Adriancito aprende esas cosas de su papá. Sí. Bueno, Osvaldo. Sí. Nos has hecho divertir un poco porque te has venido, como hay que venir un día de 40 grados, Sí, no como sí. los periodistas Por ridículos que Dios. tenemos que estar de saco Sí, y corbata. Pero bueno, gracias por tu aporte, por favor, gracias a por tu ustedes. disposición Gracias y a saludos ustedes por a Clara y recordar a a toda Adrián. tu familia. Muy amables. No, muy amable para ustedes. Como cierre de este programa tenemos que decir que quienes habían cometido este hecho eran 3 jóvenes que entraron a la casa, todos ellos muy vulnerables, adictos con problemas familiares de todo tipo, tomando pastillas de los 6 años, consumiendo marihuana y cocaína desde los 13, con la madre enferma terminal y con López, que era el que llevaba a su hermano, y su amigo Contreras Coronel, el ecuatoriano, que era el que manejaba el vehículo, y los sacaba a los chicos a delinquir, que son de los 2 condenados a homicidio en ocasión de robo. Un resultado lamentable el de este crimen, pero creo que la justicia ha estado a la altura para abordar este caso como debía, inclusive habiendo menores de edad entre los autores y el autor del crimen. Nos despedimos, esperemos que les haya sido de agrado el enfoque que le hemos dado y un respeto para él, para Adrián Brunori. Muchas gracias, buenas noches.